Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera explicar el por qué, según mi opinión, el Señor prohibió a aquellos ciegos que contaran a todos los demás, me imagino que incluso a sus familiares, que contaran el milagro. ¿Por qué? En los años de la vida pública hay una especie de ascensión y después un descenso en la popularidad de Cristo. Desde el momento del bautismo en el Jordán, de manos de San Juan, esa ascensión en su popularidad llega al culmen cuando el Señor multiplica los panes y los peces. La gente está entusiasmada. Dicen: ¿quién es este? Hace andar a los paralíticos, da vista a los ciegos, oír a los sordos, cura a los leprosos, resucita a los muertos. ¿Pero esto qué es? Da de comer incluso, esto es una maravilla. Y entonces dice el Evangelio que quisieron hacerle rey. No el rey de la vida eterna, del reino de Dios, sino el rey de Israel. Una palabra del Señor y caían de las manos de los soldados romanos las espadas y las lanzas. Es decir, una palabra del Señor y Israel quedaba liberada. Una palabra del Señor y en Israel nunca más habría enfermos, nunca más habría hambre. ¿Quién no hubiera querido un rey así? Vivir sin trabajar, vivir sin esfuerzo, vivir sin enfermedades. Eso era un negocio redondo. En aquel momento el Señor, que había hecho milagros por compasión, por amor, y también para dejar constancia a través del milagro de que Él era el enviado de Dios y que fueran asumiendo poco a poco que Él era el Mesías y que fueran asumiendo que ese mesianismo suyo no era un mesianismo político, sino un mesianismo espiritual y que Él, además del Mesías prometido, era el mismísimo Hijo de Dios. Desde aquel momento el Señor huye. Cuando le alcanzan se enfrenta con ellos. Dice el Evangelio: os aseguro, me buscáis no por lo que estoy enseñando, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Me buscáis por el interés. Aún así hizo más milagros. El último, por ejemplo, el milagro de la curación del siervo del sumo sacerdote cuando van a prenderle en el huerto de los olivos y San Pedro saca la espada y le corta la oreja. Pero fue haciendo cada vez menos milagros y dando cada vez más importancia a su mensaje y sobre todo al anuncio de la muerte y de la resurrección. No le interesaba al Señor que la fama de los milagros ocultara, opacara el mensaje que estaba predicando. Si le seguían por el milagro, ya no le seguían por el mensaje. Y el mensaje les daba igual. Lo que les importaba era que le resolviera los problemas. Hay un viejo refrán español que dice: dame pan y dime tonto.
me importa muy poco lo que me digas mientras me des pan, es decir, mientras me resuelvas los problemas. Así que el Señor fue dejando de hacer milagros poco a poco. Empezó a hablar más de la muerte y de la resurrección y su popularidad fue decayendo hasta el punto de que en un momento dado, cuando empieza sobre todo a hablarle de la Eucaristía, mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera bebida, y empieza a producir escándalo porque piensan que está hablando de canibalismo, hasta el punto de que Jesús en ese momento se dirige a los apóstoles y les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Es en este contexto en el que se produce el milagro de hoy. Y por eso les dice, severamente, les dice, cuidado con que lo sepa alguien. Ha tenido compasión de ellos, les ha hecho un milagro, pero no quiere que ese milagro se vuelva contra el objetivo que tenía en ese momento, que era el mensaje que estaba dando. Y ahora, una vez que hemos visto esto, que hemos entendido esto, veamos lo que hacen estos dos ciegos curados. ¿Por qué esta gente se cura? La clave está, lo dice el Señor, en la fe. Le dice Jesús, que os suceda conforme a vuestra fe. Estamos, por lo tanto, ante alguien creyente en el poder de Jesús. No sabemos si también en su mesianidad, pero sí en el poder de Jesús. Señor, dicen, ¿creéis que puedo hacerlo? Sí, Señor, creemos que tienes el poder de darnos la vista. Es alguien que tiene fe, que se haga conforme a vuestra fe. Pero ¿qué les pasa? Que la fe no lleva consigo en estos una consecuencia, que es la obediencia, el amor, el agradecimiento. Y ahí es donde debemos nosotros hacer un examen de conciencia. ¿Tenemos fe? Sí, tenemos fe. No sé si suficiente como para que el Señor pueda hacer en nosotros el milagro. Tenemos fe. ¿Y de qué sirve nuestra fe? Si después de tener fe no damos el paso al amor. La fe es la puerta de entrada, la primera virtud teologal, aquella sin la cual no podemos llegar a la unión con Dios, pero es la puerta de entrada, no es la única virtud. Después de la fe viene la esperanza, por ejemplo, en la vida eterna, y luego viene el agradecimiento. Yo creo en Dios, creo en que se ha hecho hombre por mí. Esto es maravilloso, que el Todopoderoso, el que ha creado este universo casi infinito, este universo portentoso, hay más estrellas en el cielo, hay más soles en el cielo que granos de arena en todas las playas de la tierra, que este Todopoderoso se haya hecho hombre por amor a mí que no lo merezco, y que se haya quedado en la fragilidad de la Eucaristía, es algo que, si se acepta y se cree, solo te puede conducir a caer de rodillas para dar gracias. Si nosotros hacemos esto, si de la fe pasamos al agradecimiento, entonces no nos queda más remedio que decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No estamos para hacer lo que nosotros queramos con los dones de Dios, sino para poner los dones de Dios al servicio de Dios. Si Dios nos da unos dones, tenemos que agradecer esos dones. Y si en lugar de agradecerlo, los ponemos en contra de Él, en lugar de a su servicio, ¿qué es lo que merecemos? Una y otra vez le pasa al Señor lo mismo. En este caso, con estos dos ciegos,
Recordemos lo que sucedió con los 10 leprosos. Dios nos ama infinitamente. Creemos en ello. Y si creemos, si tenemos fe en el amor de Dios, obedezcamos a Dios. Pongamos los dones de Dios al servicio de Dios y no en contra de Dios. ¿Cuántas personas de padres creyentes, practicantes, que han hecho un esfuerzo por darles una educación, inclusive una educación religiosa, que les han costeado con sacrificio unos estudios universitarios, que se han esforzado para que pudieran situarse en la vida mejor que lo que ellos tenían, y en cambio ellos se han alejado del Dios de sus padres. Incluso los miran por encima del hombro, se sienten superiores. Ellos, que si no todo, mucho se lo deben a sus padres que tienen fe, se burlan de la fe de sus padres. No están poniendo al servicio de Dios los dones que han recibido de Dios. Estos 2 leprosos recuperaron la vista y no volvieron a perderla, porque el Señor no da marcha atrás en los milagros. Pero lo que no recuperaron, lo que no tuvieron nunca fue lo más importante, el amor a Dios. Cuando no ponemos los dones de Dios al servicio de Dios, estamos volviendo en contra de Dios su amor. Su amor nos ha dado esos dones y nosotros, en lugar de agradecer, los volvemos contra Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos. Démosle gracias poniéndolo a su servicio. Que así sea.